tema de extremo interés para nosotros los cristianos, debería de ser de mucho interés para nosotros los cristianos, es la resurrección, la doctrina de la resurrección. El apóstol Pablo dedicó un capítulo entero, parte del cual leímos, pero un capítulo entero en su primera epístola a los Corintios acerca de esta gloriosa verdad. Y es verdad, hermanos, sí hay resurrección. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Porque Cristo dijo, tu palabra es verdad. Y porque todas las escrituras son inspiradas por Dios. Así es que podemos confiar que la doctrina de la resurrección es verdad, así como todo lo demás en la Biblia. Es algo que no alcanzamos a comprender con nuestra mente finita, ¿verdad? La imposibilidad humanamente de resucitar a un muerto o resucitar entre los muertos, pero para Dios no hay nada imposible. En los días del ministerio de nuestro Señor, una secta de los judíos que se llamaban los saduceos enseñaban que no había resurrección de los muertos. Mire conmigo Mateo 22, dejé una marca en primera a los Corintios 15 y vaya conmigo a Mateo 22. Así como el día de hoy también hay muchos saduceos, ¿verdad? Que niegan la veracidad de las escrituras. Y algunas cosas porque no las alcanzan a comprender, dicen no es posible, no ha de ser cierto. Mateo 22, versículo 32, ¿ya lo encontró? Dice la Biblia, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Bueno, vamos a leer desde el versículo 23, 22, 23, perdón. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Quisieron agarrar al Señor en curva, ¿no? Con un tema difícil de contestar, supuestamente ellos. Porque la ley judía decía, si un hombre no puede tener descendencia y se muere, pues que su hermano levante descendencia para él. Y los saduceos, que de principio nos dice claramente que no creían en la resurrección, que enseñaban que no hay resurrección, le dan este enigma al Señor, ¿verdad? Y diciéndole, ok, un hombre murió y su mujer no le dio descendencia, ¿verdad? No tuvo hijos, y pues su hermano se quedó con su mujer y tampoco, y sus hermanos después, 7 hermanos, fue mujer de los 7 hermanos, y al final de cuentas la mujer murió. Allá en la resurrección, Señor, a ver de quién va a ser mujer. Le vamos a aventar una curva difícil al Señor, a ver qué responde. Y dice el versículo, estoy en el versículo, ¿dónde? 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y sabe, esa es la razón principal por la cual gente saca tanta doctrina falsa, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y cuando no alcanzan a comprender cómo es posible, por ejemplo, cómo es posible que Dios creó la tierra y el universo en 7 días literales, ¿cómo? No puede ser, tiene que haber una otra explicación. Bueno, la Biblia dice que Dios creó la tierra y los cielos en 7 días, en 6 días, y en el séptimo día descansó, ¿sí o no? Entonces, si Dios lo dice, lo vamos a creer, porque eso es la fe. Es la esperanza, la convicción de lo que se espera, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, basado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor les dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Y oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Hay muchos saduceos en la sociedad hoy en día. Gente que no cree en el poder sobrenatural de Dios. Un teólogo prominente de antaño dijo que la resurrección del cuerpo humano es una enseñanza absurda porque es una completa imposibilidad. Bueno, yo digo a eso, sí, es una imposibilidad para el ser humano. Pero la Biblia dice claramente que nada hay imposible para Dios en Lucas 1:37. Póngase a pensar, si Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, formó al ser humano y le dio aliento de vida. Digo, ¿cómo se explica eso? Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de estar corrompiéndose en la tumba y hasta hedía. Y Cristo lo resucitó. También resucitó al hijo de la viuda de Naín, allá en Lucas 7:12 al 15. Resucitó a la niña de Jairo, un principal de la sinagoga, en Marcos 5:35 al 43. Limpió a leprosos instantáneamente de su lepra, dio vista a los ciegos, hizo andar a paralíticos. ¿Acaso no podrá también darnos un cuerpo nuevo, glorificado y eterno? Claro que sí. Y es exactamente lo que nos prometió en su palabra que Él haría. ¿Por qué creemos en la resurrección? Bueno, primeramente creemos en la resurrección por el constante testimonio de las Escrituras. Porque la Biblia lo dice y lo repite y lo repite y lo repite. En Génesis 22:5, cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio, la Biblia dice que rápidamente Abraham se levantó y tomó a su hijo y tomó leña y tomó el fuego y iban caminando rumbo al monte donde Dios le dijo que lo ofrecieran sacrificio. Y dice que cuando le dijo a sus siervos que se quedaran ahí, les dijo: entonces esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, o sea, yo y mi hijo, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué dijo eso Abraham? Porque Génesis 11:17 al 19 nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham era el padre de la fe, un hombre de fe, ¿verdad? Y qué duro ha de haber sido para él obedecer a ese mandamiento de Dios de ofrecer a su hijo un sacrificio. Ya sabemos que Dios estaba probando su fe nada más. Que cuando él estaba a punto de bajar el cuchillo y para sacrificar a su hijo, Dios le dijo: detén tu mano. Solamente quería ver que estabas dispuesto a obedecerme. Pero ya vemos por lo que dice la Biblia que Abraham entendía y decía: si yo sacrifico a mi hijo, Dios es poderoso para volver a dármelo otra vez, para levantarlo de entre los muertos. Miren Job, capítulo 19, por favor. Job 19, tanto que sufrió Job. Todo lo perdió, todos sus hijos, su riqueza, su casa, todo, y al final hasta su salud. Pero miren las palabras de este gran hombre de fe. Job 19:25. Detrás de todo lo que le estaba pasando y todo lo que estaba sufriendo, miren la fe y la esperanza que tenía este hombre. Job 19:25. ¿Ya lo encontró? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjese nada más. Aunque estoy desanimado, aunque estoy desfalleciendo, yo sé que un día voy a ver a Dios otra vez, que con estos ojos los voy a contemplar. Qué tremendo. Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Daniel capítulo 12 versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Jesús, en Juan 11, 23 a 25, Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué creemos en la resurrección? Porque la Biblia nos dice, y lo repite y lo repite. Amén. Segundo, porque Jesús mismo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo me va a resucitar a mí si Él no hubiera resucitado? Pero la razón que yo creo que Él me puede resucitar es porque Él triunfó sobre la muerte. Él resucitó de entre los muertos. Mire Lucas 24, por favor. Lucas en su Biblia, Lucas 24. Es importante traer Biblia a la iglesia, porque usted no debe de creer lo que dice este hombre aquí nada más porque lo dice. Debería de confirmarlo leyendo la Biblia usted mismo, viéndolo ahí. Lucas 24, versículo 1. ¿Ya lo encontró? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras los que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pablo le dijo a los corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció, oiga, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hubo testigos, más de 500 testigos. Vieron a Jesús físicamente, habló con ellos, pusieron sus manos en sus cicatrices de sus manos, de su costado, de sus pies, lo vieron comer con ellos. Dice el canto: la tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, Él su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. ¿Por qué creemos en la resurrección? Porque Cristo mismo resucitó. Se le ha llamado la columna vertebral de la fe cristiana. Es más, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo pone como una condición para salvación. Si no puedes creer que Cristo resucitó, no puedes ser salvo. Amén. ¿Por qué creemos en la resurrección? Por las enseñanzas de los mismos apóstoles. En Hechos 24:15, Pablo, dando testimonio, dijo: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En 1 Tesalonicenses 4 dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo le dijo a los filipenses que su deseo, su anhelo era conocerle
y el poder de su resurrección. ¿Por qué creemos en la resurrección? Porque las Escrituras lo dan un constante testimonio de la resurrección. Porque Cristo mismo resucitó de entre los muertos. Porque los apóstoles lo enseñaron, lo creían y lo enseñaron. Número 4, porque el reconocimiento, oiga bien, el reconocimiento en la eternidad requiere un cuerpo. O sea, esto es algo lógico. Si la Biblia dice que hemos de reconocerle y reconocernos, es porque vamos a tener un cuerpo. ¿Sí me está siguiendo? Vamos a tener un rostro. Primera a los Corintios 13:12, mire lo que dice ahí conmigo la Biblia. Primera a los Corintios 13, versículo 12. ¿Ya lo encontró? Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos, ¿qué dice? Cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Se acuerdan del rico que murió y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos? Vio arriba al paraíso y reconoció al mendigo Lázaro. Y le dijo a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me dé a beber, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Reconoció quién era Lázaro? ¿Sí me está siguiendo? O sea que habrá reconocimiento en el cielo después de la resurrección. Quiere decir que tendremos un cuerpo y tendremos un rostro. Amén. Y 5, ¿por qué creemos en la resurrección? Porque la morada del Espíritu Santo en nuestros cuerpos garantizan que nuestros cuerpos serán levantados de entre los muertos. Romanos 8:11, mírelo conmigo. Romanos 8, versículo 11. Este tema debería de entusiasmarnos, porque es la base, el fundamento de nuestra fe. Amén. De que tenemos esperanza de vida eterna y que sí hay una resurrección. Esto es especialmente importante cuando se muere un ser querido que amábamos y que era creyente especialmente, ¿no? La esperanza de que volveremos a verle y que le reconoceremos. Amén. Romanos 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Segunda a los Corintios 5. Segunda a los Corintios 5, versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo humano, asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. El depósito del Espíritu. Un día vamos a resucitar de entre los muertos. El apóstol dijo: no quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Las Escrituras claramente declaran que habrá una resurrección literal de todo ser humano, pero especialmente de todo cristiano. Juan 6:39. Juan 6:39. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Entonces, ¿por qué creemos en la resurrección? Porque las Escrituras lo repiten y lo repiten y lo repiten. Porque Cristo resucitó. Porque los apóstoles lo creyeron, lo vivieron, lo enseñaron y murieron creyendo, esperando ese día. Porque
vamos para poder reconocernos en el cielo, en la eternidad, debe de haber un cuerpo y un rostro físico. Y porque la morada del Espíritu Santo en nuestros cuerpos garantiza que nuestros cuerpos serán levantados de entre los muertos. Ahora, ¿cómo será la resurrección del creyente? ¿Cómo? Número 1, regrese a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 37 y 38. 1 Corintios 15, 37 y 38, parte de nuestra lectura bíblica. ¿Cómo será la resurrección del creyente? Pues primeramente será como un cuerpo, con un cuerpo semejante, pero a la vez diferente. Con un cuerpo semejante al que tenemos ahorita. Ojalá que yo pese unas 100 libras menos, ¿verdad? Siempre he batallado con estar pasado de peso. Siempre he querido ser delgadito, ¿verdad? Y nomás no he podido. Desde chamaco era gordito, desde niño era gordito. Creo que las únicas fotos que he visto de mí delgadito cuando tenía como 3 y 4 años. De ahí soy chavi, gordito toda mi niñez, mi juventud. Me daban carrilla a mis amigos, ¿verdad? Qué malos son los chamacos, ¿verdad? Y nunca se fijó una muchacha en mí, nunca, porque estaba gordito, ¿verdad? Los gorditos así, ¿verdad? Las muchachas menosprecian. Yo digo que mi esposa me dice, tengo más de ti, ¿verdad? Me gusta que tengo más de ti. Pero me acuerdo, cuando tenía 17 años, me propuse que voy a perder peso porque quiero tener novia. Y entonces me acuerdo que me puse a dieta y fui al gimnasio, todos los días iba al gimnasio. Y me estaba hambreando, porque nada más tomaba un licuado en la mañana, un licuado a mediodía y cualquier cosita en la tarde. Lo que uno hace, ¿verdad? Por conquistar a una muchacha. Bueno, perdí peso, yo creo que pesaba, no me acuerdo, pero bajé a 178 libras. Ustedes nunca han visto a un Alfredo Gómez que pesó a 170. Tiene que ver las fotos de cuando me casé. Es la única vez que pesé 178 libras. Y ya nada más me casé, empecé a ganar otra vez las libras que dejé, ¿verdad? Al año, el primer aniversario, ya pesaba yo creo como 185, 190, y a los 2 años ya como 200, y bueno, llegué al punto de estar pesando 317 libras, creo que fue la última vez. Y algunos me conocen desde que están conmigo en la iglesia, saben, ¿verdad? Y entonces ahora en el 2016 me puse a hacer ejercicio otra vez, mi esposa y yo juntos a perder peso y pesé como casi 50 libras. Y ahorita quiero perder otras 40, 50 más, porque ya me está alcanzando los años, ya el próximo año voy a tener 60. No tanto por verme esbelto, sino por mi salud quiero perder peso. Pero yo ojalá que cuando resucite tenga un cuerpo delgado. No sé, ¿verdad? Nomás dije todo eso para decir eso, ¿verdad? Va a ser algo semejante, pero a la vez diferente. Semejante en que vamos a parecernos a lo que somos, porque vamos a poder reconocernos. Pero va a ser diferente. Mire lo que dice versículo 37 y 38. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo y de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Bueno, ¿verdad? La semilla del trigo es una semillita, y la siembra y sale una planta de trigo, ¿verdad? Sale diferente a la semilla, pero es de la semilla. Es la misma semilla, nada más que ahora tiene otra semejanza. ¿Sí me está siguiendo? Tiene que sembrarse y enterrarse y pasar por un proceso de corrupción para nacer una nueva vida, una nueva planta. Así es. La semilla de trigo produce trigo últimamente, pero con otra semejanza. El cuerpo que tendremos en la gloria será un cuerpo semejante, pero glorificado, capaz de vivir eternamente. La prueba está en el cuerpo con el cual resucitó nuestro Señor Jesucristo. Pudieron reconocerle, oyeron su voz y era la voz del Señor. Y Él le dijo: miren mis manos y mis pies y mi costado.
y comió con ellos, pero a la vez dice que desapareció de su vista. Eso usted no lo podemos hacer con este cuerpo. Dice la Biblia que 8 días después de su resurrección se les apareció a ellos estando las puertas cerradas. ¡Pum! Se apareció de la nada. Eso no lo podemos hacer usted y yo con este cuerpo. Amén. Pero con el cuerpo glorificado después de la resurrección vamos a ser semejantes a Él. Va a ser un cuerpo glorificado. Qué tremendo, dice mi esposa, yo no quiero ir a Europa, a Israel, porque son muchas horas en avión y me da miedo volar. Pero en el milenio le voy a decir a Cristo que quiero ir a Europa y yo le digo, vas a poder volar sin avión. Y vas a poder desaparecer aquí y aparecer allá. No es una fantasía, hermanos, porque la Biblia dice que seremos semejantes a Él y con un cuerpo glorificado, eterno, celestial. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Qué tremendo, ¿no? Mire, Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Dice, y aún no se ha manifestado, oiga bien, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Qué tremendo. ¿Cómo será la resurrección del creyente? Será como un cuerpo, con un cuerpo semejante, pero a la vez diferente. ¿Verdad? ¿Cuántos han visto Star Trek? Star Trek, ¿verdad? Beam me up, Scotty, ¿verdad? Y se desaparece y aparece en otro lugar. Literalmente no está muy lejos de lo que va a ser el cuerpo glorificado. Vamos a poder desaparecer de aquí y aparecer allá. Sí, hermanos, porque tendremos un cuerpo semejante, pero a la vez diferente, un cuerpo glorificado. Segundo, será un cuerpo incorruptible. Mire versículo 42, 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en ¿qué? Incorrupción. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Un cuerpo incorruptible. Oiga bien, que nunca envejecerá, que nunca se enfermará, que nunca se gastará. Wow. ¿Cuántos de mi edad para arriba dicen amén a eso? ¿Verdad? Les duele las rodillas, les duele la espalda, ya empiezan los achaques, ¿verdad? Se le va a uno la memoria, ¿verdad? A veces uno se levanta y dice, ¿dónde estoy y qué día es? El pastor Salazar me dijo, es la viejentud, es la viejentud, ¿verdad? Porque ahora se le andaba olvidando que tenía que venir, casi me cancela. Dije, no, pastor, no puede ser. Y ya se ubicó y dijo, ok, sí, vamos a estar ahí. Y le voy a hablar como 3 o 4 veces más porque es capaz de que se le olvide otra vez. Y me dice, es la viejentud, ¿verdad? Y los achaques y las enfermedades. Mi mamá, pobrecita, tiene 80 años. Y me da tanta tristeza cuando platico con ella y me dice, estoy con un constante dolor aquí. Y estoy con artritis en mi columna y artritis en las manos y todo eso. Qué bueno saber que con el cuerpo resucitado, glorificado, ya nunca nos vamos a enfermar. No nos vamos a gastar. Amén, hermanos. Número 3, será un cuerpo glorificado. Y no nada más glorificado, un cuerpo honroso. Versículo 43, ahí mismo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Oh, hermanos, cuando decimos que un cuerpo glorificado, honroso, la Biblia está refiriendo a que será un cuerpo que no será tentado más por el pecado, ni sufrirá los daños del pecado. Amén.
Yo no sé usted, pero yo no quiero pecar. No quiero, todo cristiano, todo hijo de Dios no quiere pecar. Pero al terminar de cada día, ¿qué pasa? Tenemos que pedirle perdón a Dios porque sí pecamos. Porque somos, ¿qué le dijo Cristo a sus discípulos? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y caemos en tentación y le fallamos a nuestro Dios, y sabiendo que no debemos, lo hacemos de todas maneras. Qué bueno que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero batallamos con el pecado, es una lucha continua. Y después nos sentimos como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿sí o no? Porque le hemos fallado a nuestro Señor. En el cielo, con ese cuerpo glorificado, ya nunca más vamos a ser tentados por el pecado, ni vamos a pecar, ni vamos a sufrir los daños del pecado. Y tiene que ser así, porque en el cielo no entra el pecado. En el cielo no hay pecado. Amén, hermanos. Y seremos librados de una vez por todas de este cuerpo corruptible y revestidos de uno incorruptible, que se sembró en deshonra, pero va a sembrarse en gloria. Va a levantarse en gloria. ¿Cómo será la resurrección? Será, número 4, con un cuerpo fortalecido. Versículo 43, al final dice: se siembra en debilidad, resucitará en poder. O sea que ya no será un cuerpo frágil, una voluntad débil, sino poderoso en el Señor. Número 5, será un cuerpo espiritual. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Oh, hermanos, Dios nos creó. Dios es espíritu, perdón. Y nos hizo seres espirituales. Ahorita tenemos un cuerpo, somos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Míreme aquí. Los animales no tienen espíritu, los animales no tienen alma. No hay un heaven para los perros. I'm sorry to tell you that, ¿ok? Lo siento, yo sé que quisieran, hay un cielo para mi perrito. No hay cielo para los perros, porque los perros y los gatos y los animales no tienen un alma. Son animales, tienen instintos. Tienen un sistema reproductivo y comen por instinto, cuidan a sus crías por instinto, y a veces hasta son más inteligentes que muchos humanos, necios, desobedientes, hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres, y hombres que quieren meterse con hombres y mujeres con mujeres. Usted nunca ha visto un animal hacer eso. Amén. I'm sorry, but it's the truth. Es la verdad. Yo sé que no es popular. Hoy en día vivimos en un mundo de tolerancia y aceptación. ¿Ah? ¿Es el alcoholismo pecado, sí o no? ¿Es bueno el alcoholismo? ¿Es bueno que alguien se emborrache, maneje y por un accidente le quite la vida a alguien más? ¿Es bueno? ¿Usted le diría a alguien que anda tomando y manejando: hey, estás mal? ¿Le diría eso? Pues claro que sí. Pues la homosexualidad también está mal. También es pecado. El lesbianismo también es pecado. Esa ideología de transgénero también es pecado. Y pecado es abominación a Jehová y está mal. Y el cristiano tiene que saber decir: eso está mal. Y no estar tan preocupado de que se va a ofender la gente. No digas nada, porque es su estilo de vida. No, llamémoslo lo que es. El alcohólico también puede decir: es mi estilo de vida. No, es pecado también. ¿Sí o no? ¿Y por qué estaba diciendo eso? Ya se me olvidó. Es la viejentud. Dios nos hizo tripartitos. Dios nos hizo según su semejanza. Y así como Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no tres dioses, un Dios que se manifiesta como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. De la misma manera nos hizo según su semejanza y nos dio cuerpo, un cuerpo físico, y nos dio un alma, que es nuestro razonamiento, con la que sentimos, con la que razonamos, nuestro intelecto, nuestras emociones, nos comunicamos, somos seres inteligentes, porque Dios es un ser inteligente.
pero también nos dio un espíritu. Y el espíritu es la única parte en nosotros que es eterna. O sea que puede pasar la eternidad con Dios. ¿Sí me está siguiendo? Es la única parte de nosotros que puede relacionarse con Dios, porque Dios es espíritu. Dios no le va a hablar a mi cuerpo, Dios no le va a hablar a mi alma, Dios le habla a mi espíritu. Y antes de ser salvo, antes de tener a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, nuestro espíritu estaba muerto. Pero Cristo entró y revivió, vivificó nuestro espíritu muerto y nos hizo nacer de nuevo, nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y ahora ya podemos prepararnos para la eternidad. Y cuando este cuerpo se muera, va a resucitar. Va a resucitar un cuerpo diferente que sea apto para la eternidad. Un cuerpo espiritual, 100%. Una vez que dejemos este cuerpo mortal, solamente tendremos un cuerpo espiritual. Amén, hermanos. Número 6, ¿cómo será la resurrección? Será con un cuerpo celestial. Este es el último punto. Versículo 46. Primero a los Corintios 15, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Dios nos creó seres eternos para morar en la eternidad. Juan 14, versículo 1. Juan 14, versículo 1. Palabras del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor está preparando una morada en el cielo. La versión en inglés dice, in my Father's house there are many mansions. Una mansión en el cielo. Y de ahí sale el himno ese, bellas mansiones tengo yo en el cielo. Amén. Porque Cristo lo prometió, que Él iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, para donde Él está, que nosotros también estemos con Él. Déjenme terminar con esto. Unos van a resucitar para pasar la eternidad en el cielo, otros van a resucitar para pasar la eternidad en el infierno. Apocalipsis 20 y el último pasaje ya. Apocalipsis 20 y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, ponga su dedo ahí. Muchos piensan que en la tumba ahí se acaba todo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, y ya en la tumba ahí se acabó todo. No, la Biblia no enseña eso. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de la muerte viene el juicio. Y aquí Dios nos abrió una ventana profética para ver el futuro en el libro de Apocalipsis, para que podamos ver las cosas que van a suceder como que si ya hubieran sucedido. Le voy a decir por qué.
Porque Dios es eterno, Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Para Dios todo ya está delante de Él y lo puede ver y así lo enseña. Para advertirnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros. ¿Me está siguiendo? Dice versículo 11, sigamos leyendo. Versículo 12, sigamos leyendo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, la tumba, ¿verdad? La gente sepultada entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Unos van a resucitar. Todos vamos a resucitar para pasar la eternidad en uno de dos lugares, el cielo o el infierno. La pregunta es, ¿dónde usted va a pasar la eternidad? Porque tan cierto como estamos aquí, un día vamos a resucitar. La muerte física es nada más una puerta que se abre para resucitar a la eternidad. Los que mueran sin Cristo van a resucitar, pero para condenación. Los que mueran sus pecados siendo perdonados, redimidos por la sangre de Cristo, van a resucitar para vida eterna. Y Cristo dijo, estoy preparando lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La pregunta es, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? Qué bueno es saber que Cristo viene otra vez. Qué bueno es saber que hay una resurrección y que la tumba no es el fin, que la muerte no es el fin. Amén. Pero más importante todavía es saber en quién está confiando. ¿En quién está usted poniendo su fe para ir a ese lugar eterno, que es el cielo? Vamos a orar todos ojos cerrados, nadie mirando. Señor.